Bienvenido al miércoles, nuestro estudio bíblico en la epístola de Santiago. Para el cristiano hemos aprendido que todo le pertenece a Dios. Él controla todo. En Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros somos mayordomos de las posesiones de Dios. Es decir, que tenemos la responsabilidad de administrar las pertenencias de Dios a su favor. En realidad, no somos dueños de nada. Somos mayordomos de todo. Y la forma que manejamos dinero revela mucho sobre nuestra condición espiritual. Quisiera que busque conmigo Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es un reflejo de nuestra condición espiritual. Si no entendemos el propósito de Santiago en escribir su epístola, pensaríamos que Santiago nos está dando una ensalada de temas cristianos respecto a la vida. Pero Santiago nos ofrece pruebas de la fe viva. Esta es otra prueba de Santiago para la fe viva, la fe que salva, para validar o invalidar la fe de una persona que dice ser cristiano. Es una cosa decirlo con la boca, es otro validarlo con su vida. Santiago en esta prueba está diciendo la manera que usted piense de dinero o de riquezas es una prueba que revela el estado espiritual de su corazón. Aquí Santiago habla de personas que afirman su fe en Cristo y su amor para Dios externamente, pero obviamente ama el dinero y su vida está dominada totalmente por aquel amor al dinero. Santiago meramente hace eco de la prueba que estableció Jesús en Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde acumula su tesoro? Mateo 6, 24, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El pasaje de Santiago 5, del 1 a 6, es una declaración de juicio y condenación contra los ricos malvados, que profesan ser cristianos, pero su Dios verdadero es su dinero. Revise el estado verdadero de su corazón por medio de la manera que tratan con la riqueza. ¿Es usted salvo o no? Santiago revela la severa condenación de los que han recibido el beneficio de riquezas, pero se lo habían pervertido y corrompido por la manera que la manejan. Ahora, no es pecaminoso tener riquezas. No es pecaminoso poseer las bendiciones de Dios, que Dios le concede. Es una mayordomía dada por Dios a algunos. Todos tenemos alguna riqueza u otra para manejar y varía de persona en persona. De lo que habla Santiago en su prueba es el amor al dinero que ocasiona que algunos tomen lo que es la bendición de Dios y la pervierten para sus propios fines. Podrían decir que son cristianos. Ellos pueden decirlo.
Pero Santiago dice, tome una mirada a lo que hacen con su dinero, porque eso se revela la condición de su corazón. Si sirve al dinero, no puede servir a Dios. Así de simple. Si sirve al dinero, no están sirviendo a Dios. Algunos, por su uso y abuso de riquezas y dinero, demuestran un total irrespeto para Dios, para su palabra y el hecho que no posee la salvación. Hoy tenemos muchas personas que tienen la ilusión que son cristianos porque hablan mucho de Cristo, pero al ver su estilo de vida vemos que su Dios verdadero es el dinero. Algunos pueden ser esos evangelistas de televisión. A ver su vida se encuentra que aman al dinero, aman las posesiones. Su tesoro está en este mundo. Sirven al dinero. No pueden así servir a Dios. Santiago empieza con un anuncio fuerte de juicio contra ricos que no son cristianos. Mire lo que dice en versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Escuchen, ricos inconversos. No pueden escapar la condenación venidera. Deberían reaccionar con lloro y aullo. Pero ¿quiénes son estos ricos? Son aquellas personas que tienen más de lo que necesitan. Pero ¿por qué los llaman ricos malvados? ¿Quiénes son esos ricos malvados a que se dirige Santiago? Son los que continuamente abusan y rechazan la mayordomía de ese excedente de recursos que Dios le ha permitido. Miren lo que dice. Vamos ahora, llorar, fuertes sollozos en voz alta. Se usa normalmente esa palabra para lamento funeraria. Es fuerte, verbal, intenso, emocional. Reacciona al ver que el juicio que no se puede escapar los encara. El lamento aquí no encuentra gracia y se vuelve en aullo. Un grito agudo de desesperación, un duelo incontrolable. Santiago los llama a una respuesta drástica por la situación precaria en que se encuentran. ¿Por qué? Por las miserias que os vendrán. Miserias tienen que ver con la desolación, problema sobre problema, aplastante sufrimiento y ansiedad incontenible. Estas miserias vendrán sobre cada uno de ustedes, dice. El juicio es inevitable, ciertamente vendrá y no lo va a evitar. Nosotros sabemos que vendrán estos juicios con la segunda venida de Cristo, cuando esos ricos malvados tendrán que enfrentar a Dios. Entonces llorar y aullar porque no se detendrá. En este pasaje quisiéramos que veamos 4 evidencias contra los ricos malvados que indican que no son cristianos y para quienes les espera juicio. La primera evidencia contra los ricos no cristianos es que inútilmente acumulan sus tesoros. Versículos 2 y 13. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plato están enmojecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis acumulado tesoros. Versículo 3. Ese es el pecado que señala Santiago. Es la acumulación de riquezas. Se han amontonado tesoros. Tesoro se refiere a lo que uno realmente valora. Pero una pregunta, ¿es malo acumular riquezas? ¿Es malo acumular montones de activos financieros o económicos? Pues esta acumulación de riquezas es malvada porque no se le da el uso correcto. Eso es el pecado. Demuestra un corazón lejos del corazón de Dios. Lo amontona solo para amontonarlo. A fin de cuentas son los recursos de Dios. Y cuando Dios nos prospera, nos da más de lo que necesitamos, lo que
hace lo que hace para que lo utilicemos en una forma apropiada para su gloria y para el avance de su reino. Nos llama a invertir en su reino, ahora mismo. Hay varias razones que Dios provee para nosotros recursos. Primero, Dios se dispone de sus recursos para que proveamos para nuestra familia. Mire lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Dios dispone sus recursos para que proveamos para nuestra familia. Pero también Dios dispone de sus recursos para que dediquemos los recursos de Dios al servicio de Dios, para la extensión de su reino. Todos conocemos el versículo muy famoso, Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por eso Pablo nos instruye en 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dios dispone de recursos para que dediquemos los recursos al servicio de Dios. Dios dispone de sus recursos para que los usemos, para que usemos los recursos de Dios, para ganar a personas para Cristo. Lucas 16:9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciben en las moradas eternas. Usan su dinero, sus recursos para ganar amigos para Cristo, para que al llegar a cielos ellos le dan la bienvenida. Dios nos da recursos para ganar a personas para Cristo. También Dios dispone de sus recursos para que usemos los recursos de Dios para cuidar a los necesitados. Primera de Juan 3:17. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dios dispone sus recursos para que usemos los recursos de Dios para cuidar a los necesitados. Y Dios dispone sus recursos para que usemos los recursos de Dios para apoyar y sostener a los que ministran. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal a bueyquería, y digno es el obrero de su salario, hablando de los ministros de Dios. Dios le ha encomendado sus recursos y los ha puesto en sus manos para usarlos para su gloria. Si su corazón se fija en cosas terrenales y se dedica a acumular riquezas inútiles, tesoros para sí mismo, eso es evidencia que el dinero es su Dios y no es Dios verdadero. Esta acumulación malvada de tesoros es inútil. Mire en Santiago 5 de nuevo. Dice en versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos. Es inútil esta acumulación porque sus riquezas están podridas. Riquezas en aquel entonces, aparte de terreno y casas, se refería en primer lugar a provisiones alimenticias, como granos, como maíz, trigo, cebada. La palabra podridas nos permite interpretar riquezas como algo perecedero. Como el hombre rico confiaba en sus riquezas en Lucas 12. Mire, ¿se acuerda lo que dijo? Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años, repósate. Come, bebe, regocíjate. Santiago dice,
que toda su riqueza está podrida, apesta, no sirve a nadie, ni a usted ni a nadie. No puede acumularlas, se pierden. Esa acumulación es inútil porque sus ropas están comidas de polilla. Personas adineradas ponen su dinero y su fortuna en vestidos de lujo. Los acumulaban y pasaban a sus herederos como herencia, pero cuando tenga cantidad de ellos, doblados y guardaditos, se entraba la polilla y se arruinan y no tiene nada. Esa acumulación de riqueza es inútil porque su oro y plata se han oxidado. En la Biblia de las Américas dice que se ha oxidado. En la Reina Valera dice enmohecidos. Las monedas de aquel entonces no eran ni oro puro ni plata pura. Por tanto, al ser guardados por mucho tiempo se oxidaban y se perdían. Su acumulación solo señalaba su mezquindad, su indiferencia a lo que quiere Dios. No les importa el reino de Dios, no les importa los necesitados, ni los que se pierden sin Cristo. Eso nos llama la pregunta, ¿dónde está su tesoro? ¿En qué está invirtiendo usted su tesoro? ¿Dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. Esta acumulación malvada de tesoros trae juicio. Mire el versículo 3, a la última parte. Dice, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de todo vuestras carnes como fuego. La herrumbre, su herrumbre será un testigo, dice la Biblia de las Américas. Me gusta más esto. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. La herrumbre, como si fuera persona, será un testigo. Se levanta y dice, ese hombre era muy codo, este hombre era muy mezquino. Ese hombre no usó el dinero para los propósitos de Dios. Testificará su injusticia, su pecaminosidad. Este estilo de vida testifica al estado de su corazón, de que no ha sido redimido. La herrumbre también se vuelve en su verdugo. Mire lo que dice, consumiendo como fuego. Me llama la atención porque el herrumbre ocurre lentamente, pero el fuego es rápido y cierto. Me llama la atención, me recuerda de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El infierno es un lugar verdadero, donde pasarás la eternidad con un cuerpo adaptado para llevar el castigo eterno, sentir la llama eternamente que no se apaga nunca y nunca ser consumida. El infierno es para personas que acumulan riquezas. Esta acumulación malvada también de tesoros ignora la urgencia de los tiempos. La última frase de versículo 3 de capítulo 5 de Santiago. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. En la Biblia de las Américas dice, es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Estos son los últimos días. El mundo perece, la historia llega a su final y usted vive solo acumulando riquezas para sí, malgastando su vida y los recursos que Dios le ha permitido ocupar. Los que dicen representar a Jesucristo, si realmente se preocuparan de las personas que perecen, no comprarían casas, no gastarían millones en carros, aviones, ropa, artículos personales. No comprarían varias casas lujosas. Eso les delata la condición de su corazón. No importa quién dice que representa. Es totalmente contrario a un compromiso de alcanzar al mundo para Cristo. No son de Cristo. Yo no sé si son salvos o no, solo Dios sabe.
pero no pasan la prueba aquí en Santiago, cuando amontonan riquezas para ellos mismos. Tener el corazón de Cristo es de alcanzar con lo que tiene a personas que no tienen lo que necesitan, no de consumir las cosas según su propio interés. La primera evidencia contra los ricos es que acumulan inútilmente las riquezas. La segunda evidencia contra los ricos no cristianos es que consiguen sus riquezas injustamente. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Sacaron lo que no tenían derecho de sacar. He aquí, es como decir, oiga, es una expresión de incredulidad. No se va a creer eso. Es casi inconcebible. Es tan contrario a lo que debe ser un cristiano. Es como chocante. Mire, consiguen sus riquezas explotando a otros. En vez de ser generosos con los demás que tengan necesidad, los explotan para su propia ganancia. Mire lo que lo llaman. Dice, aquí clamé el jornal de los obreros. Hablaba de personas que trabajaban diariamente. En el mercado, esperaban que alguien les contrataba para un día de trabajo, una jornada de trabajo. Era parte de la economía de Israel. Su ciclo de agricultura lo exigía. No pudo contratar a personas todo el año. Entonces había mucha oferta de trabajo, pero por temporadas. La ley del Antiguo Testamento era muy estricto a cómo les debe pagar a estos jornaleros. Deuteronomio 24:14. Dice, no oprimirás a jornalero pobre y menesteroso, ya sea que tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él se sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Si no lo paga, clamará a Dios, porque si no lo paga, no come. Clama, dice el jornal, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Ellos han cosechado vuestras tierras. Ellos han dado trabajo para usted, han hecho trabajo para usted. Han recogido sus cosechas, han trabajado, han sudado y le han dado un trabajo justo y honesto. Pero ustedes robaron a los jornaleros. Retuvo por fraude, es la idea, lo que era su debido pago. En efecto, lo robaron. No era que no les pagaba de inmediato, sino que no les pagaba lo que era lo debido, lo justo. Retuvieron parte de lo que les debían los jornaleros para sí mismos. Los ricos beneficiaron por defraudar a los que trabajaron por ellos. Clame el jornal, dice el texto, como si fuera una persona gritando con todos sus esfuerzos. Claman a Dios para justicia. Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Escucha a Dios? Sí. Los gritos de dolor de los que han sido robados han entrado en los oídos de Dios y continúa haciendo eco hasta que haga justicia. Mire a quién clama, a quién está escuchando. Es el Señor de los ejércitos que escucha el clamor. Es comandante en jefe de todos los huestes del cielo. Señor del ejército supernatural. Manda todos sus ejércitos del cielo y llamará a este ejército para ejecutar justicia. El juicio caerá sobre los ricos malvados, porque acumulan y roban riqueza sobre la espalda de los necesitados. La tercera evidencia contra los ricos no cristianos es que solo usan las riquezas
para ellos mismos. Versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido desolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Después de aumentar sus riquezas a través del robo y se han concentrado en acumular más y más, ahora solo lo usa para ellos mismos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra. Ha vivido en lujo, en extravagancia, tratando de vivir más allá de lo normal, consumiendo solo en uno mismo. Hay un contraste en nuestro día que ilustra esto. Juan el Bautista en el desierto, con piel de camello por ropa, y los profetas y apóstoles de la televisión. Por un lado, sacrificio, entrega total a la misión de Dios, contra vivir en lujos y extravagancias con su ropa, sus carros, sus casas, sus muebles, etcétera, etcétera. Habéis vivido, habéis sido desolutos. Ha llevado una vida de placeres excesivas. Se ha dado a los vicios. Se obsesiona con su propio placer. El placer le domina y no quiere negarse ningún placer y se vuelve en vicio. Una vida sin dominio propio es una vida que gira fuera de control. Una persona adinerada cierre sus ojos a las necesidades de otras personas. Cierre sus ojos a la obra de Dios. No quiere contribuir a ellos, pero abre sus ojos a su propia gratificación. Eso sí, y vive para complacer a sí mismo. Santiago lo compara a como engordar a ternero. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Ese engordar se usa para engordar a animales. Se ha engordado, se ha saciado de todo al límite y se ha llenado todos sus deseos internos. Lo quería, dice, trabajé por ello, me lo merezco. Esa es la actitud. Como el día de matanza. ¿Por qué Santiago puso esto ahí? ¿Qué hace con el ternero engordado? Para la matanza. Son como el ternero engordado solo esperando el juicio de Dios. Para los ricos malvados que nunca se han arrepentido de su pecado para abrazar a Cristo, será un juicio final de Dios cuando Dios los manda para siempre al infierno. Han usado la riqueza solo en ellos mismos y serán condenados por sustituir sus riquezas en lugar de Cristo. La cuarta evidencia contra los ricos no cristianos es que adquiere riqueza sin piedad. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. No se detiene a nada para lograr lo que quiere. Empieza acumulando. Parte de su fortuna vino por medio de defraudar y robar a otros. Luego la usa solo en ellos mismos. Están envueltos en proceso que literalmente destruye a otras personas. Hará cualquier cosa para sostener su estilo de vida. Condenará y hasta matar a los que se interponen. Habéis condenado al justo. Condenar significa sentenciar, como en una corte. Como en condenar, la implicación que usan la corte para matar a las personas, para condenar a las personas. Habéis dado muerte. Ese término significa homicidio, matar. Tal como en condenar, la implicación es que usan la corte para hacer su matanza. Ay, no lo hice, la corte lo hizo. Pero lo manipulan para su beneficio. Lo vimos antes en Santiago 2:6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Eso es lo que han tenido que aguantar. Fueron encarcelados, fueron dados a muerte. Tal como en aquel tiempo hasta todos los apóstoles fueron matados, fueron enjuiciados. Hoy día personas usan la corte para enriquecerse,
para abusar de los inocentes. No encuentran resistencia entre los abusados. Dice, y él nos hace resistencia. Las personas destruidas a causa de ambición de rico. Tal vez el cristiano por la mansedumbre de Dios no resiste. Esta es una persona justa. Solo se encomienda su condición a Dios, tal como hizo Cristo. Pero eso hace la ofensa peor para el rico. Aumenta la condenación porque no tiene justificación alguna por su opresión. Frente a ese juicio fulminante, ¿cuál es su actitud hacia las riquezas? No tiene que ser una suma exorbitante. Tiene que ver su actitud con el control que tiene dinero sobre su vida. ¿Cuál es su Dios? ¿Es culpable usted de la acumulación inútil de recursos que no se usan para la gloria de Dios? ¿Es culpable usted de aprovechar de los que tienen necesidad para beneficiar a su propia economía? ¿Es culpable usted de usar los recursos solo para hacerse más cómodo? ¿Es culpable usted de usar cualquier método para conseguir lo que quiere, aun si destruye a otras personas? Dios proclama juicio severo y fulminante sobre ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque dan evidencia que nunca han sido salvos. Nunca entregaron su vida completa a Él para que Él les salve. ¿Qué futuro más espantoso? Revise su corazón. ¿Es usted salvo? Todavía no es tarde. Puede arrepentirse y responder a Cristo. ¿Por qué espera? Mire el contraste con uno que se había entregado a Dios. Un señor, el conde Zinzendorf, un alemán que vivió en los años 1700. Era extremadamente rico. Dios le había bendecido con muchos recursos. Dios dio todo lo que tenía al ministerio de extender el evangelio al mundo por medio de la misión morava, una misión pionera en misiones mundiales. Decidió usar sus recursos para el reino de Dios, porque Dios era su rey, era el rey de su vida. No quiso terminar en la condenación y juicio de Dios. Termino con este reto a nosotros que seamos cristianos. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. A los ricos de este siglo, mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echan mano a la vida eterna. Para el cristiano verdadero, la única manera de vivir a la luz de la inminente venida de Jesucristo es invertir en su gloria, en su reino. Para eso Dios nos ha dado esos recursos. Si Dios juzgará ese estilo de vida de mezquindad, no lo debemos. No debemos imitar a estas personas en Santiago, que dijeron ser cristianos, pero su vida no lo negó. Usemos lo que tenemos para el avance del reino de Dios, para su gloria. No acumulemos tesoros en este mundo. No seamos amadores de dinero. Usemos cada recurso que tenemos para exaltar a Cristo. Oremos. Padre, tú nos has encomendado tus recursos en nuestras manos. Que seamos buenos mayordomos, invirtiendo tus recursos en tus propósitos. Gracias, Señor, por lo que ha hecho en nuestra vida. Y Padre, si hay alguno que se encuentra bajo el control de riquezas, que acude a ti y que pide perdón, que te pide la salvación. En el nombre de Jesús.